Noticiero, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, soy Leonidas Castro, este es un programa más de Diálogo Nocturno aquí por Radio I-99. Saludos cordiales a quienes nos sintonizan en el 98.9 FM y por supuesto a través de nuestro canal digital de YouTube, quienes están sintonizándonos noche a noche. Gracias a todos ellos internautas que están aquí conectados a la señal de Radio I-99. Por supuesto, a esta hora pues vamos a analizar un poco el tema económico, ya prácticamente lo que pasa a nivel internacional, este anuncio de aranceles de Estados Unidos a varios países, entre ellos Ecuador. Vamos a ver qué pasa con él. Queremos conversar justamente con el economista Larry Yumibanda, el expresidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros, economista. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leonidas. Buenas noches a la audiencia. Gracias por estar con nosotros y por supuesto vamos a empezar directo. ¿Hay posibilidades de que hayan nuevos aranceles a 60 países del mundo por parte de Estados Unidos, entre esos Ecuador? ¿Cómo tomar esto, economista, cuando pensamos que ya había pasado el tema de los aranceles, las negativas que hubo al inicio de Trump cuando anunció esto en meses atrás, que finalmente no prosperaron, luego hubo acuerdos, negociaciones, pero volver al tema esto, ¿cuán alerta debe ponernos? La cuestión es que ya van a fenecer sí, los aranceles impuestos por Trump a algunos países del mundo, sí, incluyendo también al Ecuador. Al Ecuador le puso un 10%, ¿no? Eso va a terminar en julio. Entonces, dada la coyuntura y también el gobierno de Trump buscando un poco alinear el comercio desde su punto de vista, ¿no? Hacia un comercio más justo desde el punto de vista de los Estados Unidos, está tratando nuevamente de imponer, sí, este nuevo mecanismo, pero ahora con otra justificación, porque son las mismas sobretasas arancelarias, pero ahora se justifica, los Estados Unidos, de que muchas economías están desarrollando importaciones para incorporar algunos elementos, sí, para luego exportar. Me refiero a importaciones con relación al trabajo forzoso. Entonces, esa es la nueva causa. Esa es la nueva causa y por lo cual ha comenzado, inclusive hasta con sus socios importantes, como la Unión Europea y Japón, a implementar esta medida, pero, insisto, todavía no se lo ha llevado a cabo. Hay una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos y en ese marco Ecuador también está ahí, porque de acuerdo a lo que ha dicho la Oficina de Comercio para Simplificar de los Estados Unidos, Ecuador tiene legislación contra el trabajo forzoso, al menos para la importación de ciertos bienes, pero que no los aplica al 100%. Entonces, por eso que Ecuador estaría inmerso, al menos de manera marginal, en la aplicación de ciertos aranceles, que bueno, habrá que esperar si el gobierno de Donald Trump los implementa o no. Correcto, y justamente en este tema, economista Yumibanda, el Ecuador tiene, digamos que al ser un socio comercial estratégico de Estados Unidos, al tener esa cercanía, puede tener en cierto modo ese alineamiento que necesita ver el gobierno del presidente Trump para considerar en ciertas ocasiones pues levantar algún arancel, alguna medida que pueda imponernos y más bien llegar a un acuerdo más fácil que el resto de países que no son justamente alineados a Estados Unidos. A ver, nosotros no tenemos un tratado de libre comercio completo. Apenas se firmó un acuerdo recíproco, el famoso ART. Con eso, al menos cubrimos o brindamos un 53% de nuestras exportaciones no petroleras. Pero quedan en la indefensión prácticamente el 47%. Es ahí donde prácticamente son varios productos que podrían tener el impacto de una nueva sobretasa arancelaria impuesta por los Estados Unidos. Pero aquí yo creo que deberá el gobierno hacer los descargos pertinentes por las dos vías. La una, la vía diplomática, sí, y la otra, bueno, la justificación ante la oficina de los Estados Unidos, me refiero a la oficina de comercio, así, diciendo de que efectivamente Ecuador realiza importaciones, pero de bienes que no están incluidos el componente de trabajo forzoso. Entonces yo creo que si eso lo justifica, Ecuador podría salir bien librado de esta arremetida global por parte de los Estados Unidos que, a mi juicio,
también va alineado a equilibrar bajo la lógica norteamericana el comercio, pero lo que estamos viendo definitivamente es un proteccionismo de carácter global, ¿no? Correcto, pues estos aranceles de entre el 10 y el 12%, pues sin lugar a dudas serían un tema global, pero obviamente, como usted dice, no, Ecuador podría salir bien librado. Lo cierto es que hay expectativas porque también se busca que el mercado ecuatoriano siga creciendo en Estados Unidos, y con medidas de este tipo restrictivas de aranceles, pues obviamente se hace difícil ser más competitivo. Claro, la cuestión es que otros países tienen acuerdos de libre comercio y ahí está el problema. Si bien es cierto, nosotros hemos firmado un acuerdo de recíprocos, pero insisto, solamente protege un 53% de las exportaciones no petroleras, pero de la sobretasa arancelaria. Ahí no estamos tocando los aranceles que están plasmados de hace mucho tiempo, pero para eso y para seguir avanzando en la mejora de nuestras exportaciones, es que este ART, que es el acuerdo recíproco, tiene que transformarse, al menos en el mediano plazo, en un tratado de libre comercio, así como lo tiene Perú, así como lo tiene Colombia. Y con eso un poco blindar nuestra economía. ¿Para qué? Para justamente evitar que economías que tengan acuerdos comerciales más completos nos ganen en colocar sus productos porque son más baratos, y nosotros al estar dolarizados siempre vamos a estar a ese nivel de problemas con respecto a la productividad y competitividad. Por eso es que es necesario y urgente que ese ART que el gobierno ha firmado se convierta en el mediano plazo, insisto, en un tratado de libre comercio. Ese tratado de libre comercio, que hay productos que sabemos que por años tradicionalmente llegan al mercado estadounidense, pero ampliar también la oferta de productos exportables ecuatorianos también es una de las expectativas y las esperanzas que hay para que más y nuevos productos de los que ya se exportan pues puedan ingresar a ese mercado tan importante de más de 300 millones de habitantes. Claro que las exportaciones se convierten en un pilar de nuestra economía, representan del 30 al 35% de la actividad económica del Ecuador. Esto se ha venido incrementando prácticamente en los últimos años con la firma y puesta en vigencia de muchos acuerdos comerciales. Pero yo creo que por ahí es el camino, sin perjuicio de que podemos seguir diversificando nuestras exportaciones en destinos, pero lo ideal también es que sea la diversificación no solamente en destinos, sino también en productos. Entonces, toda esa avalancha de exportaciones que ha venido dándose en los últimos años, ese incremento, se ha concentrado prácticamente en 4 o 5 productos. Entonces, eso nos lleva a que nosotros podemos estar, de alguna otra manera, sentir los efectos ante una caída de los precios de cualquiera de esos componentes. Por el momento tenemos el precio del petróleo alto y eso nos beneficia. Pero mire cómo está pasando el cacao. El cacao hoy está atravesando por una situación un poco complicada, no crítica, pero complicada, porque ha caído el precio del cacao. Imagínense si cae el precio del camarón, si cae el precio del banano. Por eso que es importante no solamente la diversificación de destino, como lo ha hecho en la actualidad todos los gobiernos, al menos desde Correa hasta la fecha, lo han hecho a través de la búsqueda de acuerdos comerciales, sino implementar y también de consolidar la diversificación de productos, que ahí está el problema de nuestra estructura exportable ecuatoriana. Larry, y el tema también de abrir nuevos mercados, ¿cuán importante es? Tenemos con Europa, con Corea del Sur, con Canadá también posibles acuerdos. Es decir, el Ecuador debe ir en esta ruta como política de Estado, que al menos entendemos ha seguido los diferentes gobiernos y el presidente Nova lo ha mantenido como política de Estado, el seguir abriendo mercados, tener nuevos acuerdos comerciales con más y otros países. Pero por supuesto que sí, creemos que el tema con Canadá, ojalá se ponga en vigencia en el 2027. Tengo entendido que ya se cerraron las mesas técnicas. Lo que están haciendo con Marruecos creo que va a ser positivo como punto de entrada para el continente africano, y hay algunos países con los cuales podemos firmar acuerdos comerciales importantes. Veo con el tema de Emiratos Árabes, estamos a la expectativa que ya se ponga en vigencia también, al menos en materia de inversiones. Pero la línea es esa. Yo creo que no tenemos también otra alternativa, dada que nuestra actividad interna está atravesando por procesos de largo estancamiento. Entonces, desde el 2015 la economía no crece de manera vigorosa, y eso de alguna otra forma está generando que los indicadores sociales, los indicadores, llámese esto, laborales, no despuntan, no mejoran de manera significativa
desde antes del 2015. Entonces tenemos ahí un gran desafío, pero por el momento la línea de la apertura comercial inteligente, yo creo que ese es el camino correcto y hay que seguir trabajando en eso. Economista, el tema de Ecuador también de abrirse a nuevos mercados pasa por ser un país competitivo. ¿Cómo conseguimos aquello, un país dolarizado, donde no tenemos moneda propia y donde tenemos nuestros vecinos que pueden devaluar y tal vez ellos tener un poco de mejor competitividad, a diferencia de nosotros que solo lo hacemos con los dólares que se producen, que se ingresan al Ecuador? Mire, Estados Unidos también exporta y de alguna otra forma han logrado incrementar sus exportaciones. Sabemos que también tienen un déficit comercial, pero lo han manejado de mejor manera. Sí, y nosotros, bueno, estamos dolarizados y eso no implica que podamos seguir buscando nuevos mercados. Lo que hay es que, de alguna otra forma, tratar de bajar el costo de producción en el Ecuador, que ese es el gran desafío. Entonces, usted baja el costo de producción, las exportaciones van a ser cada vez baratas. Y olvidémonos el tema cambiario, no es necesario tener una moneda propia para devaluar y abaratar las exportaciones. Solo trabajando en el tema interno, impuestos, tasa de interés, todo lo relacionado a tramitología, todo lo relacionado a seguridad jurídica, que existan resultados concretos y rápidos en materia de seguridad. Todos esos componentes pueden generar un resultado que yo considero crucial, que el Ecuador sea cada vez más barato, no solamente para los consumidores, sino también para los empresarios, y por lo tanto tengan un aliciente de que puedan exportar cada vez sus productos a un precio, yo siempre he dicho, cada vez competitivo. Economista, esta semana el presidente Daniel Noboa anunciaba la ubicación del riesgo país por debajo de los 400 puntos, en 396, uno de los mejores indicadores en cuanto al riesgo país en los últimos 11 años. Esto puede marcar también un poco el sentido de la confianza en los mercados internacionales, de ver que hay medidas que se están tomando en Ecuador que benefician para obtener créditos, para tener esa liquidez y esos recursos incluso para invertir, para continuar obras públicas tan importantes que se quieren llevar adelante en este gobierno. A ver, ha disminuido el riesgo país definitivamente, sí, estamos hablando de 390 y pico de puntos, pero hay que verlo 396. Sí, hay que verlo desde una perspectiva también desde los mercados internacionales, ¿no? Acuérdense que ya con el FMI ya prácticamente estamos en los últimos desembolsos. Ya no va a haber más recursos, por ejemplo, para el 2028 ya no va a haber recursos en el FMI, solo sería hasta el 2027. Eso es un detalle a considerar. Los otros multilaterales, una vez que el FMI se retire, también van a bajar un poco la entrega rápida de los recursos. Entonces, ¿cuál es el camino ahí? Buscar un nuevo acreedor. Y no existe en la actualidad un nuevo acreedor. China, en la cual el ministro de Economía, no la que está actual, la ministra, sino la anterior, fue a China y no obtuvo resultados concretos. Entonces, ¿qué están viendo los tenedores de bonos? Que Ecuador necesita tener una calificación baja para que puedan emitir papeles. Y de hecho, sea de paso, han hecho que las calificadoras de riesgo evalúen al Ecuador hacia la baja. Y mire que ya automáticamente el Ecuador va a emitir papeles. Va a emitir papeles, tengo entendido que va a ser una nueva emisión de $1.000 millones. ¿Y para qué va a servir ese recurso? ¿Para pagar la deuda social o para pagar los acreedores? Porque a nivel interno estamos adoleciendo de muchas, pongámoslo de esta manera, no se ha avanzado mucho en temas de infraestructura, en temas de salud y en temas de educación. Entonces, si es para el riesgo país para bajar la calificación y puede emitir papeles para pagar deuda, bueno, eso ya es una responsabilidad del gobierno nacional. Pero lo que sí le puedo decir es que el déficit fiscal para este año se sigue manteniendo en el 5% del PIB y las condiciones económicas prácticamente no han cambiado. A mí lo que me preocupa es que se están generando nuevas condiciones que de alguna otra forma pueden seguir debilitando la economía ecuatoriana. Ya los expertos, yo no soy experto en clima, no sé cómo es el CNE, por si acaso, avisaron un fenómeno del Niño, y eso puede traer secuencias. Por ejemplo, inundaciones, eso puede generar de alguna otra manera daño de infraestructura. Y ahí está el detalle, que puede de alguna otra forma repercutir prácticamente en el nivel de crecimiento para el 2026.
Correcto, Larry, pero sin lugar a dudas, pues bueno, ya que anunciaba el tema del enfermo del niño, al menos los organismos internacionales lo han confirmado, hasta antes de agosto va a haber y sale un super niño, ¿no? Y ahí habría que tener también en cuenta de que cuán preparado podríamos estar como país, porque se van a necesitar recursos para atender esas emergencias, y son recursos que tal vez no estén en el presupuesto del Estado, y obviamente podría complicarse un poco, tal vez las cifras, las proyecciones de crecimiento al final de año, porque nadie puede predecir, el mundo está en alerta. Exacto. De este super niño. Estamos totalmente de acuerdo, por eso es que se deben establecer medidas contingentes para eso. Por eso es que la economía ecuatoriana siempre está al borde de cualquier situación compleja, ¿no? La han llevado al borde, y no es que esto tenga que ver con el gobierno actual, viene arrastrándose desde el finales del gobierno de Correa, llevar la economía al tope, y cualquier problema que se genera automáticamente nos genera un desfase. Entonces, me preocupa mucho el tema del financiamiento. Sí, ojalá que la emisión de bonos que quiera hacer el gobierno, que me parece bien, pero lo haga para aumentar los ingresos fiscales. O sea, ¿en qué sentido? O sea, si van a emitir bonos, que bueno, al menos sirva para construir una refinería o poner en conjunto con un privado el puesto en funcionamiento de una nueva refinería. Si van a prestar $1.000 millones, que sirva para la infraestructura vial, la recuperación, y establezcan mecanismos de retorno de ese tipo de recursos. ¿Con eso qué se garantiza? Se garantiza retorno de la inversión para pagar la deuda. Y así se hacen finanzas públicas saludables. Pero si se va a obtener recursos para pagar a los tenedores o para pagar bonos, definitivamente yo creo que eso no es el mecanismo adecuado. Será una solución parcial, pero estructuralmente la economía no va a soportar, sí, al menos cualquier tipo de repunte económico de cara a los próximos años. Economista, un poco también para que el Ecuador tenga crecimiento, significa que debemos aumentar la oferta exportable, y eso se hace justamente también con la inversión dentro del país, generación de fuentes de empleo. Hoy en día hemos visto que tal vez en algunos sectores empresariales pues hay cierto, digamos que retención en el sentido de invertir. ¿Por qué no hay esa confianza de invertir en nuestro país los propios inversores nacionales que están acá y que a veces prefieren tener su plata fuera del Ecuador? Y por eso deben garantizar estabilidad. Miren que se ha establecido un nuevo cambio en lo que tiene que ver con los contratos, especialmente los temas que tienen relacionados a los contratos mineros. Eso genera incertidumbre. Hace poco el SRI saca una normativa para que los ciudadanos hagan sus declaraciones y paguen de forma inmediata. Eso genera incertidumbre. Entonces, en la medida que sigan cambiando las reglas del juego, definitivamente lo que van a generar es inestabilidad. Y si realmente quiere que el Ecuador mejore, den tranquilidad, den una pausa, porque ya está comprobado que el desarrollo del país, ya a nivel de crecimiento, el principal componente, está bien, el tema de las exportaciones, un factor importante, es la inversión. Entonces, ni siquiera estoy hablando de la inversión extranjera directa, que casi no influye en el crecimiento, por si acaso, sino la inversión local, la inversión pública y la inversión privada. Claro. Si se articula de mejor manera, por un lado la privada no cambiando las reglas del juego, haciéndolo más barato con baja de impuestos y baja tasa de interés, van a seguir invirtiendo, y la pública, una vez que la inversión privada genere, yo siempre he dicho, el retorno del Estado vía los impuestos, va a tener el Estado para seguir invirtiendo en infraestructura. Entonces se va generando yo siempre he dicho, una mejora en la trazabilidad de la inversión para que sea sostenible de cara a los próximos años. Entonces, yo creo que eso es el único mecanismo. Seguir abriendo los mercados, pero también concentrarse en la inversión privada. Y cuando digo la inversión privada, me refiero a esa inversión de las grandes empresas y de las pymes, que definitivamente no quieren ningún tipo de cambios normativos, peor tributarios, para seguir creyendo en el país. Ahora, con los cambios que hay, por ejemplo, en declaraciones del IVA que se hacen, el IVA declarado y IVA pagado, ¿podría significar esto un poco de liquidez también que llegue inmediatamente a las arcas del Estado? Parece que esa fuera la lógica, ¿no? Pero lo que va a ocasionar, y se lo doy por firmado, es que va a colapsar
la página web del SRI. Pero bueno, son iniciativas de algún entusiasta, ¿no? Tal cual estaban las condiciones está bien. Porque mire, que cuando uno revisa el SRI al año, multas y moras no representa un valor significativo. O sea que la gente paga sus impuestos sin ningún problema. Sí, entonces no es que existe $1.000 millones, $2.000 millones que ha cobrado el Estado ecuatoriano por multas o por moras. No, la cifra es marginal. Entonces, eso demuestra de que, dadas las condiciones, la gente sigue pagando impuestos. Claro. Inclusive las propias empresas siguen pagando los impuestos. Entonces, ¿para qué generar algún cambio normativo? La verdad que no entiendo, pero bueno, son las reglas del juego. Me imagino que quieren tener liquidez lo más rápido posible, pero lo que van a hacer es colapsar la página del Servicio de Rentas Internas. Economista Larry y mi banda, quiero agradecerle igual por haber estado con nosotros, pues desearles éxito. Habrá posibilidades de seguir conversando en una próxima ocasión. Que tenga usted una buena noche. Gracias, Leonidas. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Gracias. Llegamos a la parte final. Agradecerle a toda nuestra audiencia, por supuesto, a quienes están en el 98.9 FM y a quienes están también a través de nuestro canal digital de YouTube, nuestra página web www.i99.com. Por supuesto, gracias por su gentil sintonía. Será hasta una próxima entrega. Que tengan ustedes una excelente noche. Hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.